Buenas noches, bienvenidos todos, que el Señor les bendiga, qué bueno verlos y qué bueno que madruguen, así es, me siento muy honrado de que vengan a estudiar la palabra. Bueno, vamos a orar, por favor tengan la bondad de ponerse de pie. Padre, muchas gracias por esta noche, te bendecimos, te agradecemos por los que ya estamos aquí, los que no vienen, pues también Señor bendíceles donde quiera que estén. Gracias porque nos has puesto hambre de tu palabra, nos has puesto interés en obedecerte, en cambiar nuestros paradigmas. Así como le pido perdón a tu pueblo, hoy te pedí perdón a ti en la mañana también, porque realmente, Señor, a veces queremos ocupar tu lugar, queremos hacer lo que tú no quieres hacer, y ese es nuestro problema en el liderazgo, en el pastorado especialmente. Pero gracias por entenderme, gracias por perdonarme, y gracias por darme un pueblo tan noble, que me aman a pesar de mis flaquezas y debilidades, que me aman a pesar de mis hierros. Muchas gracias porque eres tú quien se refleja en nosotros. Bendigo esta preciosa congregación, sigo confesando que es un pueblo noble, que te ama, que obedece tu palabra, que te honra y sobre todo, Señor, que sigue tus mandamientos. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así como estamos, vamos a leer solamente un verso en Génesis capítulo 5, 24. Génesis 5, verso 24. Dice Génesis 5, 24, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Ok, tenga la bondad de sentarse, por favor. Tenga la fineza de sentarse. Este estudio, porque no es un mensaje, sino es un estudio, es bien cortito, pero es muy incisivo, porque lógicamente hablaba con los hermanos de Lourdes el domingo, que los fui a visitar, y les digo que a mí me gusta mucho estudiar las debilidades de los personajes bíblicos. Me gusta mucho estudiar de ellos porque lógicamente si yo estudiara todas sus fortalezas, como los milagros que hicieron, los portentos, las maravillas, ver a un Elías bajando fuego del cielo, ven a un Eliseo, por ejemplo, repitiendo doble los milagros de su mentor Elías, Isaías con ese valor de hablarle a los reyes, con ese fuego, con esa intensidad con que le hablaba a los reyes. Eso es bonito porque lógicamente cuando uno lee y estudia las virtudes de estos grandes hombres, pues lógicamente como que invitaran a emularlos, a copiarles su estilo. Pero el Señor a mí me ha dado un enfoque diferente y es lo que me gusta enseñar, porque imitar las fortalezas, pues hasta cierto punto podría ser fácil. Basta con pedirle al Espíritu Santo, yo quiero ser como Él, ¿verdad? Yo quiero tener lo que Él tuvo. Hace muchos años, hablando de mi iglesia madre, allá en Guatemala, hablando con un hermano que era ayuda pastoral. En el himno le llamaban copastor, sino ayuda pastoral. Era un grupo de hermanos que estaban cerca del pastor Ríos, y ellos lo ayudaban a predicar cuando él se enfermaba de la garganta o cuando salía de viaje. Entonces, de las ayudas pastorales, nombraba a varios para que nos enseñaran. Y tuve el privilegio de ser amigo de uno de ellos. Llegar a ser amigo de uno de ellos era dificilísimo, porque era un anillo muy cerrado que estaba alrededor del doctor. Y de repente, no sé qué hizo Dios, puso gracia en mí, pero empecé a tener esa relación más personal con esta
este pastor que era ayuda pastoral del apóstol. Y entonces me enseñó algo y me dijo, fíjese, hermano Carlitos, que yo le pido al Señor que quiero ser como Daniel, como Daniel. Eso era unos 43, 44 años. Y nunca se me olvidó esa frase, porque con el devenir del tiempo el Señor me fue moviendo hacia un paradigma diferente. Si yo quiero ser como Daniel, lógicamente tengo que meterme en situaciones tan difíciles como Daniel. El aspecto de él era que quería ser como Daniel, imperturbable, que no retrocedía para nada, que su cimiento estuviera bien puesto. Y pues en aquel tiempo me pareció muy bien, pero con el devenir del tiempo yo empecé a darme cuenta que lo que Dios ponía en mi corazón es algo diferente. Y no tratar de ser como Daniel en sus éxitos, sino tratar de aprender de Daniel en sus fracasos. Porque los fracasos enseñan más que los triunfos. Estudiar, por ejemplo, a los grandes victoriosos de la Biblia, pues enseñan mucho, pero no se repiten ese tipo de conductas, difícilmente se repiten. No hay dos Isaías, no hay dos Jeremías, dos Esdras. Entonces el Señor me fue enseñando poco a poco a que yo aprendiera de las falencias, de sus debilidades. Porque lógicamente cuando yo estudio a estos personajes en sus momentos débiles, en sus momentos de oscuridad, es más fácil que yo me identifique con ellos, porque al final de cuentas me doy cuenta cómo Dios tuvo misericordia de ellos y los transformó, los respaldó a pesar de sus debilidades. Y entonces empezó un proceso de identificación en mi interior hacia esta gente. Por eso compararme con Saúl, por ejemplo, compararme con David, no como rey, sino como un hombre común y corriente, como un hombre que tiene virtudes, pero que también tiene defectos. Empecé a ver a estos grandes personajes de la Biblia como personas reales, ya no místicos, tampoco míticos, sino personas de carne y hueso que el Señor escogió para hacer los instrumentos de su gracia y su misericordia. Como dice Hebreos 11, algunos de ellos murieron aserrados, muertos por los leones en el circo romano, fueron espectáculo y no alcanzaron lo que nosotros alcanzamos, ver la gloria de Dios en Jesucristo. Entonces empezó en mí una simbiosis de identificarme con ellos, pero en sus momentos de debilidad. Y he aprendido mucho más a conocerme, porque conociendo las debilidades de ellos, me conozco las mías. Y lo mejor de todo es que me doy cuenta que si Dios los amó así como fueron, entonces tengo una tabla de salvación, a mí también me va a amar. Y esa es mi seguridad de que Dios me ama, a pesar de tanto hierro, de tanta cosa que puedo cometer, tanta exigencia que a veces los canso a ustedes, a veces les caigo mal y a veces avergüenzo a la gente, pero es porque brotan esas cosas que hay escondidas en el alma. Y después no crean, usted pensará, puchica, el pastor tuvo duro esto y hoy sí me avergonzó, pero quiero decirle algo, que como ellos me voy a mi casa avergonzado, no me voy riendo y yo puedo bajar como que imperturbable, como que si no ha pasado nada, pero no, en el fondo de mi corazón, cuando ya estoy a solas con Dios, en la intimidad con Él, y digo, Señor, qué mal me siento, Señor. ¿Cómo fui capaz de hacer eso, Señor? Perdóname, tanto que me han dicho, que Vladi me ha dicho, Señor, cuando oye los mensajes y me llama, mira, Carlitos, hombre, es que Vladi tiene otro nivel de ministerio, no es como el mío. Entonces esa intensidad que hay en mi corazón me hace cometer a veces imprudencias, pero cuando encuentro a un hombre en la Biblia que hacía lo mismo, un Pablo que después lloraba de vergüenza, de angustia, de debilidad, y decía, yo quisiera ya irme con Dios realmente. ¿Qué les pasó, Gálatas? ¿Por qué, hombre, tanto trabajar con ustedes? En otra ocasión dijo, ¿no será que he trabajado en vano? ¿No será que es por gusto lo que estoy haciendo? No veo respuesta. Entonces esas cosas son las que me hacen a mí darme cuenta que si Dios lo amó a él y no lo cortó,
tengo esperanza de que no me corte a mí, ¿verdad? Entonces, de esa manera es que yo estudio más las cosas débiles, las cosas feas de esta gente, porque me identifico más con esas cosas feas. Cualquiera podrá querer ser como Alejandro el Grande, podrá querer ser como el César, por ejemplo, Julio César, un estadista tremendo romano, podría ser alguien como ¿qué? Un victorioso, como Víctor Hugo, por ejemplo. Pero no, la verdad es que mi visión es más transmitirles a ustedes que ustedes se ven tan bonitos cuando están en la iglesia, cuando bajan de sus carros y todo. Las parejas se ven bonitas cuando se toman de la mano, pero yo estoy seguro que también tienen sus noches oscuras, feas, su carácter, esos gritos que de repente brotan, esas palabras, eso, quítate de aquí, no te quiero cerca, en fin, palabras hirientes. Y entonces, lógicamente, si yo no tuviera este privilegio de ver las cosas débiles de esta gente, viviríamos condenados. Viviríamos con un péndulo sobre nosotros, como cuando me voy de aquí y hablo con Dios y la condenación me persigue y digo, Señor, qué mal me siento, por favor ayúdame, perdóname, y siento la ternura del Señor cuando me dice, sigamos adelante, sigamos, no tengas pena, sigamos, yo voy a sanar a la persona que lastimaste, yo voy a hacer que quizá no te ame, pero por lo menos que te aguante un poco más, siga, no te quedes callado. Entonces eso es lo que me hace seguir estudiando estas personalidades. Quiero hablar esta noche con ustedes con respecto a Enoc. Fíjense que los teólogos, los estudiosos de la Biblia, y no quiero compararme con ellos, lógicamente, porque yo no les llego ni a las plantas de los pies, hombres tan académicos y toda la cuestión, mis pequeños logros que él ha alcanzado no significan nada con respecto a muchos otros que he logrado estudiar y conocer, pero casi todos los teólogos cuando hablan de Enoc, lo que hablan de él es que el Señor, que anduvo con el Señor toda la vida. Enoc es un paradigma de santidad extrema, porque cuando leemos la vida de Enoc, que viene directamente del linaje de Adán, a través de Set, el tercer hijo de Adán, encontramos que este hombre fue favorecido por Dios con el linaje que le impregnó. Y entonces este muchacho fue creciendo y viviendo exclusivamente para Dios. O sea, él se entregó de tal manera que nunca, bueno, los estudiosos, ¿verdad? Nunca se apartó de Dios. Y qué admirable. Y todos le aplauden y todos ven un superhombre espiritual que caminó con Dios y fue tan excelente su caminar con Dios que Dios se lo llevó. Y entonces ahí es donde viene el aplauso y algunos dicen, yo quiero ser como Enoc, yo quiero caminar con Dios. Pero resulta que yo tengo un pequeño problema con esto, porque cuando yo estudio la vida de Enoc, me doy cuenta que es exactamente igual como la vida de muchos de nosotros. En la vida de nosotros, muchos de nosotros, de los que estamos aquí en esta congregación, estamos exactamente igual que Enoc, que caminamos con Enoc, hablamos con Dios, caminamos con Él, lo imitamos, vivimos elevados en una dimensión, ¿cómo se dice? Extraterrena, algo metafísico, porque vivimos con la cabeza metida en las nubes. Y qué espiritual esa persona, ¿verdad? Y yo quisiera ser como él. Y como decíamos antiguamente por broma, cuando mirábamos a un espiritual y nos le restregábamos y le decíamos, hermano, páseme su espiritualidad, yo quiero ser como usted. Entonces cualquiera aplaudiría la vida de Enoc, claro que sí. Pero resulta que estudiando la otra faceta de Enoc, la que a mí me interesa para no ser como él, ¿cómo? O sea, que usted no quiere ser como Enoc, pastor. No, yo quiero ser como Enoc en una virtud de andar con Dios, de amarlo, de obedecerlo, pero no hacer lo que hizo Enoc. ¿Y qué fue lo que no hizo Enoc? Bueno, empecemos. El caso de la iglesia de hoy, hay cristianos que se congregan, cantan los coritos de memoria, hacen acto de presencia en las sillas de los templos,
Pero hasta ahí llegan. No hacen nada por nadie. Son personas egocéntricas que no impactan las vidas de nadie. No dejan un legado ni un recuerdo imperecedero para la siguiente generación. Son los cristianos secos e indiferentes, sin visión, sin siquiera comprender que tienen una misión que cumplir y sueños que realizar, que fueron traídos a este mundo para afectar con un bien la vida de sus prójimos, que Dios los formó desde el vientre de su madre para que realizaran proezas en bien de otros. Pero no, como Enoc, como el siervo malo y perezoso de la parábola que hablamos el domingo, escondieron su talento en su tierra, en el fondo de su corazón, y se negaron a ser de bendición, de edificación y de ejemplo para otros que necesitaban de un paradigma de dónde sacar su propia existencia. Son los pobres que muchas veces solo tienen dinero, pero no tienen visión. Se han dejado adormecer por su propio bienestar, por su egoísmo y egocentrismo, creyendo que viviendo vidas oscuras y mediocres es todo lo que Dios espera de ellos. Son los que se dedican a vivir para su casa solamente, engendrar hijos, hijas, y con eso creen que se terminó la vida. Este tipo de personas, como el lado oscuro de Enoc, son los que se conforman a orar, a ayunar, leer la Biblia todos los días, hacer su altar secreto y salir al trabajo sin darse cuenta que en su camino hay un montón de gente hambrienta, si no de pan, sí de alguna palabra de aliento, de un fuerte apretón de manos, de una sonrisa que les haga brillar su día. Pero no, estos hermanos ocultan su cristianismo de otros y se esconden en sus traumas y conflictos no resueltos para evitar el contacto con otros, para no mostrarse débiles o sensibles a la necesidad ajena. Son los que niegan con sus propias vidas lo que dijo Pablo: véanme a mí, imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo. O como lo expresó en otra ocasión: todo lo que hago, lo que hablo y lo que pienso, se los hará saber Tíquico, que me conoce, que ha estado conmigo mucho tiempo, y a él pueden preguntarle quién y cómo soy yo. Eso fue lo que dijo Pablo. Pablo se mostraba tan natural, tan normal. Él no era un hombre súper espiritual, era un hombre común y corriente como nosotros, pero amaba a Dios por sobre cualquier cosa, obedeciendo el mandamiento, pero no por eso no dejó de amar a su prójimo. Entonces Tíquico, Timoteo, Epafrodito fueron los pupilos de Pablo, con quienes él tuvo contacto físico y les influenció tanto su vida que los transformó. Eso fue lo que sucedió al personaje del que estoy escribiendo en este momento. Enoc es uno de los hombres del linaje de Adán, heredero directo de Set, es decir, fue un hombre privilegiado por donde se quiera ver, sangre pura, muy conocido por Dios. Fue un hombre entregado a adorar al Dios de sus padres, hombre de altar pues, pero estéril con respecto a su vida social. Y eso es lo que los teólogos no ven. Eso es lo que los pastores no predican. Predican de un Enoc que entregado a Dios, caminó con Dios y se lo llevó. Pero la Biblia no menciona nada sobre su vida social. Nunca predicó, nunca se ocupó de su prójimo, nunca hizo ningún favor a nadie. Fue tan santo en el sentido peyorativo de la palabra que Dios tuvo que llevárselo. Pero se lo llevó. Así que aquí con esto ya le damos ya la palabra misma le da un mazazo, y como que fuera un vaso de cristal, todas las virtudes de este hombre, pues chilín, vuelan. Ahí es en donde yo aprendo para mí y para ustedes. Porque la mayoría de evangélicos, no de cristianos puros, evangélicos viven como Enoc. Oran, cantan, vienen a la iglesia, tienen privilegio, servimos a Dios, pero hasta ahí llega la cosa. No tendemos la mano a alguien, no afectamos a alguien. Quizá por eso es que Dios me hace tan incisivo en enseñarles, en pedirles relaciones, hombre. ¿Cuál es el miedo?
No se quite la mascarilla si no quiere. Mantenga 3 metros de distancia, pero por lo menos como el rey Asuero, póngale un palo de escoba al otro. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? Pero no, como Enoc, venimos a la iglesia, oímos el mensaje, nos entra por aquí, sale por aquí y ahí nos vemos. Y entonces, aquí vienen las famosas parábolas de Jesús. Higuera, si está sembrada y si tienes hojas, tu deber, tu obligación es que debajo de las hojas hayan frutos, porque la higuera tiene esa virtud, que antes del fruto sale la hoja para que el sol no queme el higo. Y entonces Jesús tiene hambre, quiere algo de esa higuera, levanta la hoja y no encuentró nada. ¿Y qué hizo? Sécate, estás ocupando la tierra por gusto. No estás haciendo nada productivo. Te sembraron ahí, pero con un propósito. No solo para que estés aplaudiendo ni viniendo a la iglesia como fantasma. Es para que dejes un impacto, un legado en alguien. Alguien que cuando te mueras recuerden. Me acuerdo de la hermana fulana, me acuerdo de la Pedro, por favor, resucita esta patoja, hombre. Mira la ropa que nos hacía. Y no es posible que se muera, todavía está joven, todavía tiene mucho que dar. Mira lo que hizo y aquí que allá. Pedro, haznos un favor, resucítala. O sea, esta muchacha había impactado tanto su entorno que hasta la arrebataron de la muerte. Pero la verdad es que para muchos de nosotros, hasta la sociedad o el ambiente, el microsistema o el macrosistema, estará deseando que mejor nos muramos. ¿Qué estamos haciendo en la tierra? ¿Qué estamos afectando la vida de otros? ¿Qué legado estamos dejando? Más que un par de hijos, y ni siquiera afectados con la presencia de Dios, sino que ahí crecieron como cualquier cosa. Ese es el lado oscuro de Enoc. Vivía para glorificar a Dios, vivía para honrarlo, sí, muy cierto, pero nunca influyó en la vida de otros. Se pasó por esta vida solamente para engendrar a Matusalén y se acabó. Si usted lee la genealogía o la descendencia de Enoc, y Enoc engendró a Matusalén y anduvo Enoc con él y se lo llevó. O sea, Enoc, y vivió 800 y pico de años. ¿Qué has hecho tanto año que te he dejado en la tierra, Enoc? ¿Cuántos altares has hecho? Ni uno, Señor, porque como yo en secreto te he adorado. Pero ¿y entonces qué testimonio diste de mí? ¿A quién afectaste? A mí me gusta mucho cuando Jesús, cuando el Señor dice en Malaquías, vosotros me habéis robado. Y lógicamente los judíos, materialistas y amantes del dinero, ¿y en qué te hemos robado? Lógicamente el Señor tiene que verse obligado a decirle en sus diezmos y ofrendas. Hablaba esto con unos pastores ayer miércoles en el estudio y le decía, cuando usted ofrenda, está provocando que esa persona haga una acción de gracias a Dios. Porque cuando usted da una ofrenda, está provocando que el nombre del Señor sea glorificado. Cuando usted abre el sobre o desenrolla el billetillo, que le dice, gloria a tu nombre, Señor, ya me llegó para mi almuerzo, ya me llegó para la luz, gracias, Señor. Entonces le pregunto a un pastor que tengo ahí en la pantalla, ¿quién provocó la acción de gracias? Y son tan místicos que me dicen, el Señor. No, Señor, usted. Ay, de veras, porque usted fue quien dio el billete, usted dio la ofrenda, el otro lo que hizo fue, gracias, Señor. Entonces en Malaquías el Señor dice, ustedes me han robado el privilegio de que la gente me honre y me glorifique, porque son tan tacaños hasta para, ni siquiera se ríen con nadie, para decir gloria a Dios, se rieron conmigo. No se han enojado. Enoc vivía para glorificar a Dios, vivía para honrarlo, sí, muy cierto, pero nunca influyó en la vida de otros. Se pasó por esta vida
solamente, o su paso por esta vida se circunscribe a solo haber engendrado a Matusalén y se acabó. Hijos e hijas. A diferencia de otros hombres, Enoc fue llevado por Dios porque Dios es fiel y cumple sus promesas. Pero una lectura más a fondo del texto y aplicando cierta regla de la crítica contextual, que es la que a mí me gusta, veo que Enoc fue llevado por Dios porque no estaba haciendo nada a favor del reino de Dios en la tierra. Y aquí quiero preguntarle, ¿qué legado está dejando usted? Se pone triste el guardián de su cuadra, de su pasaje, cuando usted se enferma porque no hay quien le saque cafecito en la madrugada. Se pone triste porque usted se cambia de barrio. Se van a ir, le dicen, se van allá a la... Qué tremendo. ¿Y por qué se van? Pues claro, tienen desayuno, tienen almuerzo, tienen un par de camisas, tienen un par de zapatos. Pero ¿qué legado está dejando usted? Cuando va a un restaurante lo atienden rápido por la propina que da, porque eso le abre puertas, porque la Biblia dice que la generosidad del hombre le hace estar entre los grandes de la tierra. O se limita a firmar el voucher y ahí está la propina, ahí está incluida, pero la propina que usted deja en la factura se la dividen el cocinero, el chef, el guardián, el mesero. Hermano, usted deja 1.25 de propina, por favor divídalo entre 10. ¿No cree usted que es ingratitud de un evangélico, hijo de Dios, que no le deje a él, que le diga, esto es suyo? Es ingratitud. Porque supuestamente nosotros como hijos de Dios somos cartas abiertas que la gente está leyendo. ¿Y qué están leyendo en nosotros? Enoc nunca dejó ni una propina más que la que estaba estipulada ahí. 75 centavos, hermano. Los amo. Es que por eso es que al estudiar las falencias, las zonas oscuras, las debilidades de esta gente, yo me tengo que identificar, yo tengo que llegar a la conclusión, yo no puedo hacer esto. Yo tengo mi vida devocional con el Padre todos los días, no porque sea bueno, sino porque soy militar. Así que no tengo ningún mérito en eso. Porque desde años, desde que yo estuve en el ejército, fui enseñado a presentarme a mi oficial de madrugada y reportarme y hacerme presente. Eso es todo. Ahora, en lugar de hacerlo de un hombre de uniforme, lo hago con el Señor. Salgo a mi ventana y le digo, Señor, aquí estoy presente, cuenta conmigo, porque yo cuento contigo. A pesar de lo que soy. A pesar de lo débil. Este pasaje de Enoc nos da como cierto tinte de que era tan perfecto este viejito. Y digo viejito que vivió no sé cuántos cientos de años. ¡Qué santo! No, qué inútil. ¡Qué inútil! Si usted tiene otra opinión de Enoc, guárdesela, se la respeto. Pero yo veo en Enoc, hermano, un hombre que no sirvió para nada. Enoc fue llevado por Dios porque no estaba haciendo nada a favor del reino de Dios en la tierra. Los ángeles le dicen a los hombres, ¿qué están haciendo mirando para arriba ustedes? ¿Qué están haciendo ahí? Vayan, muévanse, vayan a hacer algo, vayan a predicar a Samaria, a Jerusalén, todo vayan a Jericó, no se estén ahí viendo al cielo como Enoc. Y aún así no hicieron caso. Y entonces tenemos que ir a la historia de Roma, del Imperio Romano, cuando tuvo que destruir Jerusalén y el general Tito, porque si no, no se van. Y luego se van a Roma los judíos. Y Constantino, después de ver ese montón de judíos sin hacer nada, ¿qué hizo? Los expulsó. Son los que encontramos en Hechos después recibiendo al Espíritu Santo.
Son los famosos prosélitos que encontramos que eran ni fu ni fa, ni eran judíos, ni eran cristianos, término medio, y llega Pablo y los pepena. Es un chapinismo. Pepenar quiere decir recoger, ¿va? Dese cuenta, esta gente tuvo que ser confrontada por Pablo, porque ni Pedro se atrevía a hacerlo. Bueno, ahí está Pedro en la azotea, le baja el manto al Señor, come. No, Señor, yo nunca he comido. Yo, mira, en mi boca nunca, pero ni un chicharrón, Señor. Se me hace agua a la boca, pero no me lo he comido. Ah, qué santo, Pedro. Pues hoy vas a comer un chicharronón, que es un romano, que no tiene nada que ver contigo, con tu religión. Vas a entrar y se te va a hincar y lo vas a levantar y le vas a decir que solo a mí me dé la gloria y lo vas a ministrar. Porque Pedro estaba con el concepto de Enoc. Era tan puro de su linaje que no se mezclaba con nadie. Y todavía el insolente, porque eso es lo que muchos no ven. Porque la mayoría aplaude a Pedro porque entró a la casa de Cornelio, pero yo veo otra faceta abusiva de Pedro. Ustedes saben que es inmundo para mí visitar un gentil. ¿Cómo no? ¿Por qué tenía que decírselo? A ver, que alguien me explique pues. ¿Por qué tenía que ser tan malcriado de decirle al otro que Dios le había hablado y que se tomó la molestia de mandarlo a traer? Le mandó un caballo fresco para que se viniera y no viniera a pie. Y todavía le dice, ustedes saben que es inmundo para mí entrar a su casa. Y qué espiritual, no, qué malcriado. ¿Había visto eso? No, todos ven al Pedro entrando donde Cornelio y el Espíritu Santo. Hasta los maestros de Jerusalén. ¿Y qué estabas haciendo ahí, Pedro? ¿Y qué culpa tengo yo si el Espíritu Santo? Sí, pero no menciona lo de antes. Y fíjense ustedes que me siento mal porque le hablé mal a Cornelio. Primero, Cornelio era un centurión. ¿Y qué ordena Pablo? Me imagino que cuando Pablo supo esta historia, haber agarrado a Pedro, metiste, Pablo, Pedro, ¿qué te pasó, mi hermano? ¿Qué testimonio le diste al centurión que estaba buscando a Dios? Y tú vienes y le restriegas en su cara que era un inmundo, que tú no tenías por qué haber entrado. Pero ya te puse, de veras, Pablito. ¿Y ahora qué hago? Pues pídele perdón a Dios y no repitas eso. ¿Te gustaría a ti que viniera el sumo sacerdote y te dijera, Pedro, tú eres un perro, eres un inmundo, en cambio yo soy más perfecto que tú, pero como Dios me dijo que viniera, aquí estoy? ¿Qué sentirías? Sí, hombre, me sentiría gusano. Pues lo mismo hiciste con Cornelio. Algunos Pedros están sentados aquí enfrente. Sé que usted me cae mal, pastor. ¿Y qué? ¿Y entonces por qué viene? Vengo porque ni modo, la iglesia me queda aquí a la vuelta, no pago bus. ¿Y tendría que decirme sus cosas? ¿Tendría que lastimarme con esa actitud? Digo que no. Con razón Satanás le dijo, Señor, mira, Pedro necesita un par de cinchazos. ¿Me das permiso? Dale, pero no me lo vas a lastimar mucho. Y entonces fue con Pedro. Mira, Pedro, me pidieron tu alma. ¿Sabes por qué? Tu alma es mero insolente, Pedro. Eres algo abusivito. Los veo callados. Bueno, ¿qué van a hablar con la mascarilla, va? Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. ¿Pero por qué? Que nunca hizo nada por el reino de Dios. Y mejor fue llevado por Dios, pero no dejó ningún legado de esta relación que nos sirva de ejemplo a nosotros el día de hoy. Interesante, ¿verdad? Según yo, que era una virtud ser separado de los inmundos, de los Cornelios, pero ahora me acabo de dar cuenta que eso es una hipocresía de primer orden, que Dios nos dejó en esta tierra. Por eso les dijo Mateo 28,
vayan, mézclense entre la gente, hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos. Pero aquí viene lo que no hacemos, y enséñenles todo lo que yo les he enseñado. Entonces, como esto no me lo enseñaron en el instituto bíblico, sino me lo enseñó el Espíritu Santo a través de la maestría, esto es lo que les enseño. Aló. Es una noche de estudio, o sea, estamos estudiando. ¿Sí o no? No, respóndame, por favor. Estamos estudiando. Bueno. A veces hay cátedras en las que el profesor está explicando y les entró mucha. No. Bueno, ahí miren qué hacen entonces. Ahí copien ahí. Y como ahora hasta venden álgebra arreglada, ¿verdad? Ahí veo en las paredes de la universidad. Se vende álgebra resuelta. ¿Qué daño le hacen a esos estudiantes? Se me hace que algunos de ustedes compraron su álgebra de Baldor ya resuelta. Los amo. Es maravilloso estudiar así la Biblia, hermanos. Porque entonces, estudiar a Enoc, voy a repetirlo desde su punto de vista positivo, es un admirable hombre, alcanzó un nivel espiritual que Dios se lo llevó, dice uno. Chica, sí, pero a mí me gusta más estudiar su lado negativo. ¿Por qué se lo llevó? ¿Por qué se lo llevó? Eso es tan inútil. Ocupó la tierra un montón de años y no hizo nada. Por eso es que a Abraham se le admira por sus altares. Abraham es un paradigma de cómo se relaciona uno con Dios y con los hombres. Se imagina que Enoc le van con la noticia en el supuesto de que Enoc fuera tío de Lot. Enoc, se llevaron preso a tu sobrino. Ahí mire qué le hace. Yo estoy orando ahí, que mire, ¿para qué se metió con la chusma? Yo estoy aquí tranquilo. Abraham no hizo eso. Dice que agarró a sus empleados, se llevaron a mi sobrino, vamos a rescatarlo. Él no dijo pero yo sí. Entonces se llevó a su gente, rescató al otro malcriado que también era su sobrino y le devolvió todos sus bienes. ¿Qué hubiera hecho Enoc? Nada. Ahora la pregunta, ¿y qué hace usted cuando ve que alguien tiene hambre? ¿Qué hace usted cuando ve que alguien tiene la mirada perdida? A mí, cuando yo voy a la PNC a hablar con los oficiales con respecto a la conducta de los policías, lo primero que les digo es, ¿se está dando cuenta que usted tiene en su cuartel, en su delegación, a una policía con la mirada perdida? ¿Se da cuenta, oficial? ¿No estará pensando en suicidarse? ¿No estará pensando esta mujer que tiene uniforme, pero que debajo del uniforme es una madre que no tiene comida para sus hijos, y usted la ve y le dice, deje de estar pensando en otras cosas? Está pensando en sus hijos, porque esa mujer, esa policía es mujer per se. Y aunque tiene uniforme, es madre. En lugar de ir y preguntarle, ¿qué te pasa? Te veo distraída, ¿no estarás pensando en suicidarte? Y después se suicidan las mujeres ahí a las 10, 11 de la noche, y la gran bulla que hacen misas, hacen culto evangélico, pero nadie tuvo el valor, les digo a ellos, de irle a preguntar. Pregúntele, ¿de dónde lo sacamos? Del rey. El copero está triste, le tiemblan las manos. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás triste? Y ahí se desencadena una serie de situaciones con una pregunta. Le pregunta usted a su hermano que tiene a la par: hermano, te veo triste, te vi distraído en el mensaje, vi que estabas viendo por todos lados, ¿te puedo ayudar en algo? No, yo oro. No, hermanos, no. Se está haciendo un tremendo daño, porque nuestra obligación, al haber sido puestos en esta tierra, en este tiempo y en esta época, es para que interactuemos, que venga el reino de Dios a mi vida y que yo lo proyecte a otras personas, para que conozcan cómo es Dios. Eso mata el egoísmo, eso mata la indiferencia, la crueldad, eso mata.
Y por eso es que muchos evangélicos no suben de nivel, no suben, no hacen nada. Pero la mayoría están como Enoco, muy místicos, muy encerrados. Y yo quiero contarles esto rapidito, no contarles, sí contarles, porque yo platico mucho con Dios de una forma cruel para conmigo. Y yo le pregunto al Señor, mira Señor, ¿y de qué hablarán mis hermanos cuando se van en su carro? Cuando salen de la iglesia, ¿de qué hablarán? Y me quedo callado y el Señor me dice, pues fíjate que hablan de todo menos del mensaje. Porque yo quisiera pensar que al nomás irse, el esposo le pregunte a su esposa, mira tú, y realmente ¿qué estamos haciendo con la palabra? O que la mujer le diga al hombre, mira mi amor, puchica, somos tercos porque el pastor tanto pedirnos que nos sentemos más adelante y la verdad que somos rebeldes. Ya te pusiste a pensar, ¿hablarán de eso? Digo yo. O solo se suben y va, como dicen aquí, salud pues. Y cada quien, y la mujer agarra su celular o el hombre. Yo quiero pensar que al irse, porque es lo primero que hago con mi esposa, ya sea para que me caiga o para decirme ese mensaje, si él lo tuvo duro, pero por lo menos hablar algo del mensaje. Ahora la pregunta que hago, ¿y qué hablan ustedes cuando se van? Tengo hambre vos, yo también. ¿Tenés pisto? No hombre. No comentamos la palabra, no comentamos el mensaje. Entonces, una mañana de esta le hablaba al Señor, eso le dije, Señor, a mí me gustaría oír que habla, fíjate. Y me dijo el Señor, no seas chute, Carlitos, te vas a decepcionar. Te vas a decepcionar. Porque hay que ser muy necio, muy necio para irme en el carro con mi esposa y preguntarle, mira tú, de veras, ¿y qué vamos a hacer con ese mensaje? ¿Qué piensas que debemos hacer? Ya vas vos con tu yoyo, del perro te vas a jalar si te vas para adelante. Vaya pues, y el otro, como que Chuchito, o el gato del matrimonio. ¿Se recuerda ese mensaje? Para que no se enoje. Bueno, pero ya me metí a camisón de 11 varas. Ahora, como dice Vlad, y mejor hablar de Jesús, Carlitos. Pero Dios sí, me gustaría meterme en sus carros así en forma invisible un día y oír ahí nomasito de qué hablan. A ver de qué hablan. Soy algo chismosote, va. Pero alguien levanta la mano y me dice, yo también, pastor. Gracias, hermano, gracias. Solo 2, 3, 4, ya poquito a poco. No me decía que no le gustaría meterse usted en el baúl y a oír qué van hablando. Y se dice, puchica, les cayó hasta por debajo de la lengua y ni siquiera eso comenta esta gente. Qué tremendo, ¿eh? Pero gloria a Dios, fíjense, así los amo. Así los amo. ¿Y ustedes cómo aguantan? Pues sí, que aguante de veras. Que aguante. Saque su cora, pues. Saque la cora. O el centavito. Vénganse, por favor. Padre, gracias. Gracias por Enoc, que nos enseña tanto, Señor. Despierta en nosotros ese espíritu de servicio, ese espíritu de mostrarte a la gente. Ayúdanos, rompe esa resistencia, esa cáscara tan dura de nuestros corazones. Ayúdanos realmente, Señor, ayúdanos. Somos rebeldes, somos tercos, pero ayúdanos, porque solo tú puedes hacerlo. Yo me comprometo a seguir dando tu palabra tal como tú me la enseñas, y encárgate tú de transformar estas vidas. Bendice la ofrenda en el nombre de Jesús. Bendigo a las personas que nos han bendecido con sus ofrendas. Gracias.